Buenas noches para todos. Las redes de patrimonio ambiental, turismo patrimonial y oficios patrimoniales les dan la bienvenida a la charla número 115 de las voces del patrimonio. Silleteros, patrimonio cultural de la nación. Esta charla va a estar a cargo del silletero Diego Londoño, de el corregimiento Santa Elena. Don Diego, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches para todos. Es un gusto pues para mí poder estar presente para hablar el día de hoy de todo lo que ha sido pues como la historia de la cultura silletera. Una cultura pues que tiene 108 años de historia pues de Santa Elena como cultivadora de flores, y pues la idea es como contextualizar a la gente de cómo pues realmente surge la cultura silletera. Santa Elena, pues como territorio, hace mucho tiempo estuvo habitado por unos indígenas que tenían el nombre como tribu de los Taamíes. Ellos, como tribu indígena dentro del territorio de Santa Elena, cultivaban el frijol y el maíz. En Santa Elena también hay la posibilidad de encontrar lugares donde desde esa época ellos encontraban pues lugares, ojos de sal que llamaban para esa época. Había, digamos, desde la tierra brotaba agua con contenido de sal. Y ellos como indígenas tomaban esa agua salada en vasijas y la ponían a hervir. En el proceso de evaporación de esa agua, al fondo de las vasijas les quedaban pues los panes o trocitos de sal. Para esa época la sal era muy importante porque con ella podían los indígenas conservar los alimentos. Cazaban algún animal, le untaban salecita a la carne y con eso le duraba pues como varios días sin que se les descompusiera. También en el territorio los indígenas podían desde esa época encontrar también el tema del oro. Acá pues en Santa Elena hay riqueza aurífera. Esos indígenas para esa época hacían un intercambio de productos con los indígenas que habitaban el Valle de la Burrá y los que habitaban el Valle de San Nicolás. Digamos que Santa Elena como territorio es un territorio privilegiado porque está en medio de dos valles. Y siempre desde esa época de los indígenas fue un territorio donde hubo mucha comercialización de productos. Para los indígenas transportar esos productos, el frijol, la sal y el maíz, a los otros dos valles utilizaron lo que nosotros conocemos hoy en día como el cargador, que es una cinchita, digamos, que se elabora a través de lo que es el fique. O sea, para ellos en esa época también podían cultivar el fique. Las hojitas del fique, digamos, lo que le quitaban era como esa parte verdecita, o sea, la trituraban y en el, digamos, proceso de triturar les quedaban las fibras del fique y con ellas construían esta cinchita que nosotros los silleteros utilizamos para cargar la silleta. Entonces ellos para esa época tomaban la cinchita, se la ponían en su frente y con un lacito amarraban, digamos, los cestos o canastos, que eran lo que ellos utilizaban como para colocar los productos y poderlos desplazar desde Santa Elena hasta el Valle de la Burra o Valle de San Nicolás. Entonces ellos bajaban a la ciudad de Medellín, digámoslo así, o iban hasta Río Negro, Marinilla, etcétera. Allá ellos podían intercambiar esos productos, sal y maíz. Por ejemplo, en el Valle de la Burra podrían haber frutas o otros productos que en Santa Elena como territorio para esa época no se producían. Y con, digamos, el cargador, al llegar a Medellín, dejaban sal, maíz y frijol y se venían con fruticas, por ejemplo. Entonces, digamos que el cargador como elemento fue utilizado porque con el cargador yo puedo hacer mucha palanca y puedo cargar mucho peso sobre la espalda. Cuando llegan los españoles al territorio de Santa Elena, que llegaron en 1541, llegaron por acá don Jorge Robledo y pues una serie de españoles. Cuando van a bajar desde el área de Santa Elena, los españoles llegaron por el lado como oriental, a través como del río Magdalena, llegaron al interior del país y empezaron a ingresar como por el oriente antioqueño. Cuando llegan al alto, digamos, de lo que conocemos más o menos hoy en día como la estación Parque Arví, iban a bajar la montaña, se encontraron para esa época caminos que estaban construidos
sobre piedras demasiado planas, que los indígenas como tal caminaban descalzos, entonces necesitaban que los caminos fueran muy planitos para que no se les maltrataran mucho los pies. Entonces los españoles cuando llegan algunos montaditos a caballo y van a bajar la pendiente, como es tanta la pendiente, los caballitos a los españoles se les fueron como deslizados, se les caían, se les podían golpear, se accidentaban. ¿Qué hacen los españoles? Ven que el indígena con el cargador puede cargar mucho peso sobre su espalda y adaptan una silla a ese cargador y esa silla es utilizada ya para que esos indígenas fuertes o los afrodescendientes que trajeron como esclavos los empiecen a cargar a ellos desde Santa Elena hasta la ciudad de Medellín. Entonces digamos que el cargador con la fusión de una silla permitió el uso de esa silla para cargar personas. Entonces para esa época fue una esclavitud, con el tiempo se convirtió en un oficio, el oficio de ser carguero, y ya cuando en Santa Elena se empiezan a cultivar flores, se transformó esa silla en lo que conocemos como la estructura de la silleta. ¿Por qué tiene la silleta ese nombre tan particular? Porque viene de la transformación de una silla. Entonces digamos que así es como inicialmente nace el tema de la forma de cargar al lomo de persona, cargar con el esfuerzo de una persona a otra en su momento como una esclavitud. Luego se convierte como en el oficio de carguero, como el Uber de la época de la colonia. Y cuando ya nosotros éramos por acá niños, más o menos hace 45 años aproximadamente, esa silla fue utilizada en Santa Elena como una ambulancia. Cuando a las abuelitas de nosotros les sucedía algo, les daba un yello, un patatús, los abuelitos y los tíos lo que hacían era montar a la mamita, por ejemplo, mamitana, suba hacia la silla, que la vamos a sacar desde Barro Blanco, que es la vereda donde nosotros habitamos, hasta la vía principal, donde por ahí ya sí bajaban chivas o escaleras del oriente antioqueño. Pues digamos que esa silla fue utilizada como ese medio de transporte de personas. En su momento entonces llegaron los españoles, utilizaron la esclavitud de los indígenas en el territorio ya digamos. Muchos de esos indígenas se extinguen pues porque los españoles traen enfermedades, cosas que los indígenas digamos no estaban como inmunizados para ese tipo de pandemias o no, ¿cómo se le puede decir? Sí, pues como enfermedades que llegaron ahí, virus, entonces muchos fallecieron. Entonces ya digamos el territorio empieza a tener como una mezcla de africanos con algunos indígenas que sobrevivieron y españoles, y esas personitas en Santa Elena se convierten en mineros. Entonces ya empieza la explotación del oro. Más adelante, por allá en 1917, el oro, digamos, o más bien la minería fue prohibida y al territorio de Santa Elena la declaran una reserva forestal en 1917. Y a esos que en su momento eran mineros les tocó empezar a buscar otras formas de subsistir. Permítame, yo tomo agüita. Y ya cuando entonces esos, digamos, personas que eran mineros no pudieron seguir ejerciendo esa profesión, buscaron como otras formas de sobrevivir. Entonces los habitantes más hacia el sur, hoy en día las veredas que conocemos como Perico Pantanillo, que pertenecen a la jurisdicción de Envigado, por ese lado empezaron a tener ganado, tener vaquitas para sacar de las vaquitas la leche y sus derivados, o muchas personas empezaron al cultivo de la mora. Entonces, digamos que la mora, por ejemplo, en la vereda Pantanillo fue famosa por la calidad y la gran cantidad de mora que podían sacar en producción cada semana para llevar a la plaza mayorista, por ejemplo. Los habitantes más de la zona norte, que vendrían a ser la vereda Piedras Blancas, la que conocemos con el nombre de Mazo, mucha parte de la vereda Piedra Gorda, muchos de esos habitantes lo que hicieron fue empezar a extraerle recursos al bosque que se formó para esa época cuando ya se declara el territorio como reserva forestal. De ese bosque, esas personas empezaron a extraer el musgo, la tierra de capote, podían transformar leña seca en carbón de leña,
podían extraer orquídeas, bromelias, y todo eso tenía comercialización en la ciudad. También muchas personas de esas se dedicaron a cazar las aves que estaban ahí en el bosque y venderlas a la ciudad, o los habitantes pues básicamente de la ciudad de Medellín, como aves ornamentales, los turpiales, los barranqueros, mirlas, todo eso se cazaba y se vendía en la ciudad de Medellín. Entonces, por allá, digamos, cuando nosotros éramos niños, se escuchaba mucho en la ciudad de Medellín el pregón, por ejemplo, para esta época decembrina: tierra de capote y musgo. O sea, muchas personas iban ofreciendo esos productos, y en este caso nosotros, cuando éramos niños, inclusive buscábamos mucho musgo, porque en la ciudad de Medellín muchas personas elaboraban el pesebre con la base de musguito en el pesebre como tal. Entonces, digamos que fueron dos modos de subsistir: el de la ganadería, el de los recursos del bosque, y ya otra forma de sobrevivir fue personas, en este caso las veredas como más hacia el nororiente, en las veredas que se llaman El Placer, Barro Blanco, que es donde nosotros habitamos, una que se llama San Miguel, otra que se llama La Palma, otra que se llama El Porvenir, San Ignacio. Esas personas de este lado, digamos, de Santa Elena, se dedicaron ya a empezar a cultivar flores, plantas aromáticas, plantas medicinales, y utilizaron la silleta, el elemento que fue sacado de la transformación de la silla. O sea, la silla que fue utilizada para cargar personal, le recortaron las patas, y el descansabrazos lo transformaron en un madero de forma como diagonal, formando más o menos como una especie de triángulo. Y en esa estructura de madera, mis bisabuelos, abuelos y mis papás pudieron llevar flores desde Santa Elena hasta la ciudad de Medellín para comercializar esas flores. Entonces, digamos que la silleta como aparatico fue el vehículo para cargar las flores. La silleta tradicional, que digamos fue la que se utilizó inicialmente, tiene más o menos el ancho de la espalda de la persona. Y en esa silleta, como para esa época eran caminos muy estrechos, entonces digamos que conservaba el ancho de la persona para que por los caminos donde habían, digamos, dos paredones, pudieran pasar ellos con las flores sin que se les deterioraran. Entonces, la silleta fue el vehículo para cargar. Como es una estructura de madera, esa madera protegía las flores si habían, por ejemplo, ramas, cositas, obstáculos en el camino. Y cuando ellos estaban en la ciudad de Medellín, la misma silleta les sirvió como una vitrina para poder mostrar las flores a las personas que eran o que iban a ser sus clientes. Era la vitrina para que las personas vieran algún ramillete de flores ahí puestecito y se antojaran, como decimos nosotros en Antioquia, se antojaran de alguno de los ramilleticos. Ese proceso entonces se inició en 1917, toda la década de los años 20, años 30, años 40 y 50. Ese proceso se hizo, digamos, durante más o menos unas 4 décadas y media. Y en el año 1958 es que por primera vez se hace un desfile de silleteros. Para los campesinos bajar a la ciudad, normalmente lo hicieron los días viernes en la noche o sábado en la noche. O sea, el comercio de las flores era los fines de semana. Desde el día lunes hasta el día viernes, los campesinos lo que hacían era cuidar sus jardines, abonarlos, de hierbarlos, pues como mimar las florecitas. Y ya los viernes o sábado en la tardecita entraban al jardín, cosechaban las variedades de flores que tenían ahí sembraditas, amarraban las flores más o menos en un promedio de 10 a 12 tallos por cada variedad, las amarraban en ramilleticos, en buquetes, y las acomodaban en esa estructura de madera. Cuando ya habían hecho ese proceso, que era más o menos de 3 a 6 de la tarde, se acostaban a dormir más o menos hasta las 10 de la noche, se levantaban, se organizaban y empezaban ya el tema de caminar desde Santa Elena, por ejemplo, de la vereda Barro Blanco hasta la ciudad de Medellín. Tiene una distancia de más o menos 20 kilómetros. Entonces, para ellos, caminar esos 20 kilómetros tardaban aproximadamente unas 7 horas. Salir desde las 10:30 de la noche, caminar 7 horas hasta llegar a Medellín más o menos a las 5 de la mañana.
Cuando los campesinos salían de las veredas, lo que hacían era caminar, digamos, todos junticos, desde los de Barro Blanco, que para esa época pudieron ser más o menos unos 30 campesinos, entonces salieron todos en una fila india por esos caminos para bajar por lo que llamamos el camino de la cuesta, que viene a ser el que queda por Parque Arví. De los que habitaban esta zona norte bajaban por ese camino de la cuesta, saliendo más o menos como por Santo Domingo Sabio, bajando más o menos creería yo que como por el barrio Enciso hasta llegar a la Plaza de Cisneros. Y los que cultivaban flores de las otras veredas, por ejemplo, la del Plan que queda hacia el sur, o la del Llano, la de la misma parte central de Santa Elena, lo que hicieron fue bajar por un camino que se conocía para esa época como el camino de la Aguada. Eran entonces básicamente dos caminos, el de la cuesta que queda por Parque Arví, el de la Aguada que viene o bajaba más o menos por donde hoy en día queda la entrada del túnel de Oriente. Ellos bajaban por ahí como a salir a esa boca toma del túnel de Oriente, a bajar más o menos por el barrio 8 de marzo hasta llegar por Ayacucho, también buscando a la plaza de Cisneros, que era la que existía para ese tiempo. Entonces, cuando todos los campesinos llegaban a la plaza de Cisneros, en esa plaza de Cisneros podían hacer una especie como de intercambio de variedades de flores, hacían trueque con las variedades de flores. Por ejemplo, para esta época decembrina se necesitan muchas flores blancas para las primeras comuniones, matrimonios, etcétera. Entonces, si a alguien le han encargado unos cartuchos blancos, no los tenía cultivados en su jardín, el que los tuviese le intercambiaba, por ejemplo, esos cartuchos por ejemplo, por unas margaritas o por unos claveles, etcétera. Cuando ellos ya hacían ese intercambio de variedades, más o menos entre las 5:30, 6 de la mañana, algunos de esos campesinos quedaban vendiendo flores en el espacio de la Plaza de Cisneros. Otros se desplazaban hasta los cementerios de la ciudad a venderle flores a las personas que iban a adornar las tumbas de sus seres queridos con flores. Otros lo que hacían era ubicarse en los atrios de las iglesias, en las afueras de las iglesias, a esperar que para esa época las personas madrugaban mucho a las misas, entonces los que iban a la misa de 6, de 7, 8, 9 de la mañana, cuando salían de la misa eran los clientes que les compraban las flores a los campesinos. Y los que no tenían esos lugares fijos de venta, lo que hacían era caminar con la silleta sobre su espalda y con esa silleta en la espalda iban pregonando por las calles de los diferentes barrios de la ciudad. Llegaron las flores de Santa Elena. Ese era el pregón que se escuchaba por las calles de los campesinos que estaban vendiendo las flores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como para no volver esto un monólogo. Don Diego, muy interesante la charla, muy interesante conocer cómo se ha evolucionado toda esta historia silletera. Y yo creo que puede proseguir y al final hacemos las preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Entonces, cuando se vendían las flores, les decía que eran los fines de semana. Podía venderse en los atrios de las iglesias, en los cementerios o el campesino pregonando por las calles llegaron las flores de Santa Elena. Cuando esas personas vendían las florecitas, después de, digamos, 4 o 5 horas, tipo 11:30 de la mañana, con el dinero que les habían pagado los clientes, se regresaban otra vez a la Plaza de Cisneros y en la Plaza de Cisneros ellos compraban víveres, panela, arroz, el huesito de Calambombo que era muy famoso para esa época, que era el huesito que permitía darle el sabor a las sopitas, a los sancochitos de las personas pues de esa época. Compraban bombones de coco para 14, 15, hasta 20 hijos, que eran los que tenían para esa época mis bisabuelos y abuelos. Y en esa misma estructura de la silleta regresaban cargando esos productos. Entonces, digamos que la silleta sirvió para el transporte de las flores en horas de la noche
Y ya en el transcurso del día, desde 10, 11 de la mañana, subían los campesinos cargando el mercadito para sostener a esas familias tan numerosas que eran para esa época. Entonces, digamos que para mis bisabuelos y abuelos fueron jornadas de más o menos unos 45 kilómetros caminando, bajar a Medellín, recorrer las calles de la ciudad y regresar cargando el mercadito. Y eran personas que muchas de ellas no tenían calzado, entonces algunos caminaban esos 45 kilómetros cada 8 días descalcitos. El que más tenía, digamos, calzado tenía unas cotizas, unas alpargatas o lo que llamaban para esa época unas quimbas, que eran más o menos unas alpargatas, pero fabricadas en cuero. Entonces, digamos que mis bisabuelos y abuelos eran unas personas demasiado fuertes físicamente, demasiado resistentes y berracos, como decimos los antioqueños. Entonces, como les dije, todo ese proceso fue desde 1917 y por allá en el año 1957, el señor Efraín Botero, señor Efraín Botero administraba la plaza de Cisneros y es el que les hace la invitación a los campesinos a que con las silletas para ese año hagan un desfile por las calles del centro de la ciudad. Entonces, digamos, don Efraín Botero conversó con el señor encargado para ese año de lo que llamaban la Oficina de Fomento y Turismo, el señor que estaba en ese año encargado de esa oficina se llamaba Arturo Uribe. Ellos hacen la invitación a los campesinos a que hagan por primera vez ese desfile y lo hacen más o menos como para el mes de mayo, porque para ese primer desfile lo que se hizo fue un homenaje a la Virgen de la Candelaria, que es la Virgen patrona de la ciudad de Medellín. Digamos que el primer desfile como tal fue más como un acto de fe, como una homenaje como tal a la Virgen. Entonces, como los campesinos de Santa Elena siempre han sido muy católicos o hemos sido muy católicos, más o menos 40 campesinos fueron los que aceptaron esa invitación. El desfile que se hizo fue muy vistoso, gustó mucho y al año siguiente les volvieron a hacer de nuevo la invitación. Entonces, cada vez que se iba haciendo una nueva versión de desfile, se iban sumando más campesinos en la participación. Entonces, digamos que en el año 57 fueron 40. Dentro de esos 40 participantes estuvo la abuela nuestra por parte de mi mamá. Ella se llamaba Sephora Alzate. Ella tuvo la posibilidad de participar por primera vez en un desfile como tal de silleteros. Fue, digamos, pionera. Y ya mi mamá lo hizo por allá como en la tercera versión. Mi mamá se llama Blanca Londoño y mi papá lo hizo por allá en la sexta versión, más o menos, Iván Londoño. Entonces, digamos que ellos estuvieron por allá en esas primeras, digamos, representaciones de desfile. Para esa época, a los campesinos, digamos, no les hacían como un pago como tal por la silleta, sino que era básicamente como reconocerles el valor de las flores que habían llevado puestecitas en su silleta. Entonces el primero sí fue un tema de solamente como algo de el tema de ser tan católicos, entonces vamos a hacerle ese homenaje a la Virgen. Y ya los siguientes desfiles sí los fueron invitando y les iban como pagando el valor de las flores que llevaban. Entonces para esa época en el desfile dentro de la organización habían unas personas que la llamaban avaluadoras. Ellos, de acuerdo como a la cantidad de paquetes de flores que tuviera la silleta, les hacían un reconocimiento económico. Y a medida que fueron pasando desfiles, digamos, varias empresas de la ciudad se fueron también como sumando, entregando, digamos, productos que esas empresas elaboraban. Entonces, en su momento, Fabricato y Coltejer, que eran las empresas textileras, les donaban a los silleteros cortes de tela para que, digamos, en ese caso, los silleteros les pudieran hacer ropa a sus hijos. De los primeros pantalones que nos hizo mi mamá fueron con telas de Coltejer y de Fabricato. Por ejemplo, Productos ACEP donaba para esa época fogones de 2 puestos, la Nacional de Chocolates donaba las chocolatinas Jet. Entonces, para nosotros, esta historia me pone a llorar. Para comer chocolatinita teníamos que esperar hasta que fuera el desfile de silleteros. Entonces, a cada uno de los silleteros, chocolate, en este caso la Nacional de Chocolate, les regalaba una chocolatinita de esas Jet, de 4
¿cómo se dice? Como cuadritos. Como nosotros somos 8 hijos, de esas 2 chocolatinas que le regalaban a mis papás, nos tocaba de a cuadrito de chocolatina. Cocorico también para esa época les regalaba pollo asado, entonces para nosotros comernos un pedacito de pollo Cocorico también teníamos que esperar que fuera ese día del desfile. Entonces para nosotros hay unos recuerdos muy agradables, realmente los recordamos y pues nos llena de mucha nostalgia, pues saber que fueron épocas donde había un poquito de escasez, pero que era muy gratificante uno poder disfrutar y saborear uno de esos productos, la verdad. ¿Qué más les puedo contar? Entonces, digamos que esas empresas se fueron sumando como al desfile como una especie de patrocinadores y digamos que con el tiempo esas empresas ya lo que hicieron fue empezar a hacer como patrocinadores ya como a gran escala. Por ejemplo, hoy en día hay unos grandes patrocinadores que son la cervecería Pilsen y la fábrica de licores de Antioquia. Entonces, y ya hay otras empresas como Colanta, que ya pues lo que hacen es mandar a hacer lo que llamamos silletas comerciales y con el pago de esas silletas, esas empresas que son las que tienen como buen músculo financiero, hacen como parte de colaborar con los costos que tiene el desfile para que, digamos, a la alcaldía de Medellín no le toque, pues, digamos, sacar tanto recurso público para poder hoy en día costear como tal el desfile. Digamos, hoy en día hay una participación de 540 silleteros y a cada uno de nosotros hoy en día ya nos pagan, digamos, cierto valor económico por hacer la silleta de acuerdo a la categoría donde participemos. Nos reconocen todo lo que son digamos, el transporte de llevarnos hasta la ciudad con la silleta, darnos toda la parte logística de la alimentación y regresarnos en horas de la noche cuando participamos en el desfile, pues ya regresarnos desde Medellín para nuestras casas nuevamente. Les hablaba que el desfile empezó en 1957 y para esa época los que participaban lo hacían con lo que conocemos como la categoría de silleta tradicional, el cajoncito que se utilizó para cargar las flores para la comercialización. Cada vez, digamos que se iban haciendo desfiles o versiones del desfile, algunos silleteros empezaron a tratar de innovar en cómo hacer las silletas. Entonces, para, digamos, más o menos los primeros 10 desfiles fueron todos con silleta tradicional. Más o menos por allá para el año 67, un señor de la vereda Piedra Gorda de nombre Pedro Luis Zapata, que por cariño le decían Lucio, es el que se inventa la estructura que conocemos hoy en día como la silleta monumental. Él hizo una estructura muy grande en la mitad de la estructura como una especie como de cojincito elaborado con el lecho, pues el material vegetal que conocemos como el lecho, y en ese lecho él empezó a colocar las flores de acuerdo como a los tamaños. Entonces las flores largas, que para esa época eran los gladiolos, los acomodó haciendo como un círculo alrededor de ese cojincito de lecho. Y en el centro ya del conjunto de lecho empezó a colocar las flores más llamativas y de tallos más cortos. Entonces esas flores las empezó a colocar no en ramilletes como van dentro de una silleta tradicional, sino que las empezó a colocar una por una, individualizó los tallos. Y cuando los silleteros vieron que Lucio llegó con una silleta tan grande, de tanto tamaño, pues tan grande, alguno de los campesinos le dijo a Lucio, pero Lucio, a vos esa silleta te quedó como un monumento. Y otro campesino que estaba ahí al lado le dijo, pero es que usted sí es bruto, compadre, no se dice monumento, se dice monumento. Y desde ahí quedó bautizada la categoría monumental, la silleta que conocemos como la monumental, que es un arreglo gigantesco de flores. Más adelante, algunos silleteros de la Vereda del Placer que tienen como apellido Ateortúa fueron los que empezaron de las flores, solamente empezar a utilizar el botoncito de la flor y con esos botoncitos empezaron a crear sobre una base que le colocaron a la silleta de icopor, empezaron a tratar de, con esos botones, empezar a hacer como imágenes. Entonces, por allá, para esa época, las silletas, digamos, podían ser como la representación de la paloma de la paz,
La misma palabra paz escrita pues ahí como abajito de la paloma. Eran silletas, digamos, con unas imágenes, pero no tenían unas frases o textos muy largos, digámoslo así. Algunos hacían un corazón y le ponían la palabra amor, por ejemplo. Y así fue que se empezó a hacer silletas que tuvieran frases o emblemas. Y hoy en día una silleta que vemos que tiene una frase o emblema, la conocemos como la silleta emblemática. Más adelante, digamos, de esa familia Tortuga, un señor Jaime Tortuga empezó a no utilizar como base el icopor, sino que empezó a utilizar como base para acomodar las flores el cartón. Y el cartón le permitió empezar también a hacer formas como en 3 dimensiones, darle como tridimensionalidad, lo llamamos también alto relieve, cuando vemos una silleta que tiene un emblema o frase y tiene formas tridimensionales, la conocemos como la silleta artística. Y lo que habíamos dicho ahorita, que las grandes empresas de la ciudad y del país que tienen el músculo financiero para poder pagar lo que vale una silleta en el desfile, vieron que con la silleta podían mostrar la imagen corporativa de su entidad o su empresa como tal, y ese tipo de silletas se denominan las silletas comerciales. Digamos que esas son las 5 categorías: tradicional, monumental, emblemática, artística y comercial. Pues digamos que son las 5 categorías que podemos mirar o ver hoy en día en el desfile de los silleteros. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ahora sí, para que sea más conversadito. Claro, don Diego, cuéntenos cómo es el atuendo del vestuario de los silleteros. Los silleteros tenemos más o menos el mismo traje típico de lo que llamamos el arriero. Entonces, el sombrero aguadeño. Como Santa Elena es tierra fría, entonces normalmente no se utiliza el poncho, que es de como un material más liviano, sino que se utiliza la ruana. De Santa Elena, digamos que estamos más o menos a 2.600 metros de altura, por acá hace bastante frío, entonces para esa época todos cargaban la ruana para protegerse del frío, y cuando ellos cargaban la silleta, entonces lo que hacían era poner la ruana, como nosotros le llamamos técnicamente como el sufridor, es doblar la ruana como en 4 pedacitos, para que quede pues doblada en 4, y se le coloca sobre el espaldar, que es la parte de madera que va a ir sobre la espalda de la persona que carga. Entonces lo que hace la ruana es una protección para que la madera no te maltrate demasiado la espalda. También en su momento a la ruana le decían la pecadora, porque cuando eran, por ejemplo, las romerías y ese tipo de cosas, ya celebraciones, el que salía con la novia o el novio, como por acá no había forma de conseguir lo que llamamos hoy en día un motel, entonces la ruana la ponían ahí como por la manguita para poder tener las relaciones sexuales para esa época, entonces le decían la pecadora. Normalmente también se utilizaba el carrial, como decía Carlos Valle hace 8 días, el carriol para poder cargar, digamos, todos los elementos que necesitaban. Los que, por ejemplo, tenían tabacos y entonces llevaban ahí los tabacos, el encendedor de los tabacos, los juegos de azar, el tute, el naipe, etcétera, todo se cargaba en el carriel. El tapapinche o paruma, que también es que cuando eran los arrieros, cuando no tenía la posibilidad de bajarse del caballo de la mula, entonces sacaban el pene por un lado del tapapinche para poder hacer su necesidad fisiológica, poder orinar. Como la venta de flores, les decía ahorita que se vendió mucho en los cementerios o en, digamos, los atrios de las iglesias, normalmente las personas cuando bajaban a la ciudad vestían de medio luto, entonces normalmente utilizaban camisas de color blanco y pantalones oscuros, puede ser pantalón azul oscuro o negro, gris, porque como la idea era mantener el respeto que se debe tener en esos espacios donde se comercializaban las flores, los campesinos siempre vestían a medio luto. Las personas también, les decía, muchos caminaban descalzos, fue el que más tenía calzadito, podía utilizar en ese caso una alpargata o una cotiza.
y también se utilizaba la peinilla, pues el machete y la cubierta para, digamos, cuando ellos caminaban, si había, por ejemplo, una rama caída o algo así, con el machete podían pues como limpiar el camino. Y si le salía a alguien por ahí como atracarlos, pues de cierta manera el machete también se convierte como en un arma de protección. Pues digamos que esos son los atuendos de las personas que somos hombres. En las mujeres entonces vestían normalmente también de medio luto, o sea, una blusa blanca con una falda oscura, con un delantal, tenían la pañoleta y también se colocaban chalinas. Entonces esas chalinas normalmente eran de color negro, porque como les decía, se vendió en los cementerios y en las iglesias, entonces se guardaba mucho el respeto pues a esos espacios donde se comercializaba como tal. Y normalmente ellas también caminaban con chanclitas, lo que llamaban abuelitas o lo que llamamos pues las mismas alpargatas o cotices. Ese hace parte pues como de nuestro atuendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la mayoría de las personas piensan que los silleteros son exclusivos de Santa Elena, pero también están en otros territorios. ¿Dónde más desarrollan la Eh, cultura silletera? Como tal, digamos que los que participamos en el desfile sí somos solamente de Santa Elena. Entonces, digamos que Santa Elena, pues como patrimonio que es hoy en día, tiene una, digamos, como plan especial que lo salvaguarda. Nosotros somos declarados en el año 2003 como patrimonio de la nación y en el año 2015 ya entramos a la lista representativa de patrimonios inmateriales de Colombia. Entonces digamos que cuando se entra a esa lista representativa de patrimonios inmateriales del país ya hay un plan especial que salvaguarda el patrimonio. Dice ese plan especial de salvaguarda que los silleteros que participamos como silleteros en la ciudad de Medellín somos solamente los habitantes, digamos, nativos del territorio de Santa Elena. Si ustedes escuchan en un desfile de silleteros en una transmisión, más o menos son unos 15, 20 apellidos los que habitualmente van a escuchar. Están los apellidos Ateortúas, los apellidos Zapatas, Soto, Alzates, Grajales, Sánchez, nosotros los londoños. Entonces, si empezamos a enumerarlos, somos más o menos 20 apellidos. Entonces, digamos que los que participamos hoy en día somos los descendientes de esas personas que fueron nuestros bisabuelos y abuelos y papás que en su momento fueron los que comercializaron las flores, bajándolas desde Santa Elena hasta la ciudad de Medellín y utilizaron la estructura de la silleta como el elemento para cargar dichas flores. Entonces, digamos que solamente silleteros como participan en el desfile podemos ser los de Santa Elena. Por ejemplo, a nivel Colombia, en un lugar que se llama Piendamó en el Cauca, hay unas personas que hoy en día también están haciendo un desfile con silletas. Pero digamos, el reconocimiento como patrimonio, patrimonio, somos básicamente los del territorio de Santa Elena. Sí, ¿Más entonces en el preguntas? desfile en Medellín participa solamente Santa Elena, pero yo preguntaba dónde más está la cultura silletera. Digamos que ya el tema de cargar en una silla, pues ya personas como tal, casi que ha sido de toda América, desde por allá arriba, desde México hasta, me imagino que por allá Chile y Argentina, digamos como tal, se cargaron personas en silla, pero ya el tema de bajar flores, en este caso que fue lo que se hizo desde Santa Elena, en la estructura ya modificada de esas sillas, y básicamente creo que son los nativos de Santa Elena, que fueron pues nuestros ancestros, bisabuelos, abuelos y mis papás, pues que también les tocó ese tema de cargar las florecitas en la silleta. Y a ver qué más les cuento, que me falta. Les decía que hoy en día participamos 5 categorías en el desfile. Cada uno de nosotros, los silleteros que participamos, estamos inscritos hoy en día ante la alcaldía de Medellín en una base de datos. Y ese, digamos, inscripción nosotros la llamamos un contrato, porque literalmente faltando más o menos 15 días para el evento,
nosotros vamos a firmar ese contrato donde aparece nuestro nombre, el número de cédula y aparece en qué categoría estamos inscritos. Y cada categoría tiene unas condiciones especiales. Entonces, por ejemplo, el que hace la silleta tradicional, en la silleta tradicional solamente puede colocar las flores que tradicionalmente han sido cultivadas en el territorio. Entonces, en una tradicional uno siempre va a ver las variedades como son las margaritas, las clavellinas, los que llamamos gladiolos, lo que llamamos rosa, las hortensias, digamos que ya flores que han sido traídos de otros lugares, por ejemplo, como son todas lo que llamamos las flores europeas que pudieron venir desde Holanda o de otros países de allá que son en su mayoría los crisantemos. En una silleta tradicional no se pueden utilizar los crisantemos, inclusive ni los girasoles, que tampoco son nativos de Santa Elena. El que puede utilizar flores como los crisantemos y en este caso girasoles, flores, por ejemplo, si uno puede conseguir un tulipán traído desde Holanda, puede ser el de la silleta monumental. Entonces, en la monumental como criterio, los jueces tienen, digamos, como mientras más variedades tenga la silleta y más flores exóticas raras tenga, mucho mejor va a verse vista la silleta, mucho más estética va a tener dentro de esa categoría. Y ya nosotros los que hacemos silletas emblemáticas y artísticas tenemos como mínimo que colocarle más o menos 8 variedades de flores a las silletas. De las silletas emblemáticas y artísticas, como son las que tienen emblemas, imágenes, letras, necesitamos las flores más pequeñas que se puedan conseguir y más planitas, porque mientras más pequeña sea la flor y más planita sea, podemos darle como mejor calidad visual a las imágenes. Entonces, digamos que nosotros los que hacemos silletas de emblemas o imágenes necesitamos muchas flores que son cultivadas, en ese caso en los cultivos del oriente, los que llamamos nosotros las variedades de los pinochos, que son flores que son tipo botoncito, y las flores secas, que son las que tienen mucha larga vida, porque nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una silleta con alguna imagen de alguna persona, por ejemplo, necesitamos hacer esas, digamos, imágenes con mucho tiempo de anticipación para poderlas elaborar y que se vean estéticamente muy bonitas. Pero entonces, como son cosas muy detalladitas, hay que hacerlas con más o menos a veces hasta un mes de anticipación para poder tenerlas listas el día del desfile de los silleteros. Buenas noches, yo quiero hablar. Bien pueda, por Eh, acá estamos atentos. Gracias, Diego. Mi nombre es Claudia Mesa. Gracias, Gustavo, por estos espacios. Realmente muchísimas gracias por todo esto que hoy nos estás contando, toda esta historia, toda esta manifestación cultural que ahora pues es patrimonio de la nación. Y realmente, ya sabemos, motivo de orgullo, no solamente a nivel de Medellín, sino a nivel de los paisas de Antioquia. Te felicito porque ustedes son unos íconos vivientes y representación de la identidad paisa. Es muy bonito escuchar todo lo que nos has contado, toda la historia, como los comienzos, todo eso que muchos lo sabemos, pero muchas cosas de pronto no las teníamos claras o no las conocíamos y tú hoy pues nos aumentaste como el panorama y quiero, quise hablar primero para agradecerte por toda esta información y todo lo que hoy nos has contado y felicitarte realmente eh, por pues ser un silletero paisa que nos sentimos muy orgullosos. Muchísimas gracias, señora Claudia. Realmente para mí es un honor estar acá conversando con ustedes. Sí, o sea, realmente nosotros como cultura silletera, pues somos privilegiados de representar algo tan bonito, pues que es como un icono de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia, inclusive creería yo de Colombia. Entonces, realmente es un honor. O sea, nosotros acá, por ejemplo, en Santa Elena tenemos, o pues hay en el territorio más o menos 20 fincas que las denominamos
fincas silleteras donde estamos contando esta historia. O sea, todo lo que yo les he contado hoy se le cuenta a las personas que nos visitan en las fincas. Somos alrededor de unas 20 fincas y todos tratamos de que muchas personas que tienen como ese desconocimiento de por qué es que existen los silleteros, lo sepan al detalle. Y es una forma bonita de mostrar que en la ciudad de Medellín, pues realmente hay cosas más bonitas que mostrar que ese tema de Pablo Escobar, o sea, ese tema de la violencia, pues que no se puede esconder que la vivimos, pero que realmente hay cosas mejores y que las personas que lleguen a la ciudad pues vengan y disfruten de esto que realmente nosotros les podemos contar. Santa Elena como territorio es un territorio literalmente, le digo yo, naturalmente mágico, porque es un territorio que tiene una energía demasiado potente y el que viene acá pues puede venir a desestresarse porque todavía, gracias a Dios, tenemos aire puro, muchísima tranquilidad y el que es creyente literalmente puede percibir que en Santa Elena se puede percibir la presencia de Papito Dios, como digo yo por ahí. Entonces, cordialmente invitados a que nos visiten, a que inviten a familiares y amigos, y si tienen familiares para en el extranjero, que vengan y que suban a Santa Elena para tener el placer de contarles estas historias, pues que realmente nosotros tenemos ahí. Inclusive faltan muchas anécdotas. Yo creo que si una persona tiene todo el día para estar conversando con nosotros, para todo el día tenemos que contarle cosas que nos han sucedido, cosas que pasan en los desfiles que mucha gente realmente no se da cuenta, a veces que a algún silletero se le daña la silleta, que se le cae, que a veces se han caído porque a veces toman demasiado aguardientico, entonces es un llamado a los compañeros a que moderen un poquito el tema del traguito, porque como los que van al desfile nos ofrecen aguardientico, entonces si uno toma desmedidamente, llega uno al final del desfile de pronto demasiado ebrio, como dicen por ahí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien pueda. Sí, don Diego, usted nos habló de ahora de aproximadamente 15 o 20 apellidos que son los que comúnmente cargan las silletas. Cuando me Correcto. habla que el desfile de Medellín es solo para silleteros de Santa Elena, ¿es hereditario o si yo me fuera a vivir allá y podría cargar una silleta y participar en el desfile? ¿O cómo es esa escogencia de los silleteros? Normalmente es una tradición que ha venido de una generación a otra. Entonces, en el caso pues de nosotros, les decía que mi mamá, por ejemplo, empezó a participar en la tercera versión del desfile, por allá en el año 59. Ella tenía 13 años cuando inició. Lo hizo 47 años, participó en 47 versiones y por allá en el año 2006 yo acompañé a mi mamá al médico y cuando el médico revisó unos exámenes que le habían mandado previamente, vio que mi mamá estaba sufriendo mucho del tema de los triglicéridos, el tema de la presión la tenía bastante alta. Y como recomendación le dice a mi mamá, Blanquita, yo creería que no es conveniente que sigas cargando la silleta, pues porque es un esfuerzo demasiado grande y de pronto te puede dar un yello que llamamos. Entonces, como yo la había acompañado ese día al médico, ella, pues, yo mejor dicho, le maté el ojo y mi mamá me cedió a mí ese cupo que ella utilizó 47 años. Entonces, digamos que yo soy el heredero de ese cupo que mi mamá tuvo durante 47 versiones. Mi hermano Mauricio es el heredero del cupo que fue de mi papá durante 38 versiones. Felipe, mi hermano menor, nosotros somos 8 hermanitos, Felipe es el niño de la casa, él en este momento está desfilando con el cupo que fue utilizado por mi abuela Natividad, que participó más o menos unas, le calculo yo que por ahí unas 28 versiones. Ella falleció y por herencia ese cupo le quedó a mi tío Jorge. Jorge también por el tema de edad, digamos, ya no lo puedo seguir haciendo, entonces Jorge, el tío, le cede a Felipe, mi hermano, el, digamos, honor de representarnos en la ciudad de Medellín, pues como cultura. Entonces, Felipe viene, digamos, desde la abuelita a Natividad. Daniela, mi hija, digamos que participando en el desfile de silleteros es nuestra cuarta generación. Daniela, cuando cumplió sus 18 años, nosotros como regalo le conseguimos un cupo que un primo de nosotros tuvo una necesidad económica y ese cupo se convierte como en una especie de
¿cómo se le puede decir? Un activo que uno tiene. Entonces, si uno tiene una necesidad imperiosa de algún dinero, uno puede venderle ese cupo a alguien que sea nativo de Santa Elena, o sea, que venga de sangre de silleteros, digámoslo así. Entonces, digamos que los cupos son, digamos, en este momento 430 los que hay activos de adultos, y esos cupos, si alguien requiere un dinero así urgente, lo puede comercializar con alguien que sea del territorio. No es que alguien venga de la ciudad de Medellín y llevo 30 años viviendo en Santa Elena y quiero ir a participar, no, tiene que ser que venga de sangre de silleteros, que venga pues como con esa descendencia. De lo bonito de la cultura silletera es que viene de una generación a otra. Entonces nosotros, como hoy en día, digamos, yo ya tengo 52 agostos encima, entonces la idea es que llegar más o menos hasta la versión número 100, que sería dentro de 32 años. Cuando tenga 84 años, la idea es que yo ya le ceda ese cupo de pronto a uno de mis nietecitos, Dios mediante. Cuando yo ya diga, "Ah, aquí llegué a la versión número 100, venga, nietecito, tome usted mi legado". Entonces, es eso, la idea es que nosotros le sigamos inculcando a nuestras nuevas generaciones el amor por la cultura para que ellos sean nuestros relevos y que la cultura no se vaya a morir en el tiempo, que vaya perdurando a las siguientes generaciones. El tema de las digamos, patrimonios culturales, el riesgo es ese de que las nuevas generaciones no quieran estar como participando en ello. Entonces, nosotros como personas, digamos, adultas, tenemos esa tarea de inculcarle a esos niños, nuestros sobrinitos y nuestros nietos más adelante, de que ellos son los que nos van a relevar, porque pues nosotros no vamos a ser eternos acá en este plano terrenal. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, entonces, para redondear lo que usted acaba de decir, todos los que desfilan valga la redundancia, en el desfile de silleteros, son oriundos de Santa Elena y heredaron el cupo de sus padres, tíos, abuelos, o, en el peor de los casos, se lo compraron a alguien de allá, pero siendo ellos oriundos de Santa Elena. Eso es correcto. Entonces, si yo tengo esa necesidad, que esperemos nunca la vaya a tener, se lo debo de vender no a alguien que haya llegado de la ciudad de Medellín, sino que sea oriundo del territorio, que tenga alguno de esos 20 apellidos que les acabé de escribir anteriormente, que tengan Bueno, ese tengan en cuenta los mismo. londoños, a todos. En ese caso, don Gustavo, que coincide con nuestro apellido, ahí Sí, podemos hacerle una trampita a la ley. Ahí tiene posibilidades, don Gustavo, usted que es muy bien, ahí primo, tienen en cuenta. a Buenísimo, tenerlo en cuenta. buenísimo, Gustavo. Y yo, tienes buen Bueno, apellido. excelente, el único con día nacional. Bueno, ¿alguien más desea preguntar algo? Bueno, entonces los silleteros, con toda esta historia que nos está contando, el desfile de silleteros siempre es en agosto, pero es una actividad turística todo el año, ¿cierto? Si yo quiero ser Eh, silletero por un día, si yo quiero conocer eso, ¿qué hago? En ese caso, digamos que si quieren hacerlos con nosotros directamente, les va a dar nuestro número de contacto. Es el 300-421-9801. Muy Y bien, ahí y redes exactamente sociales. estaríamos como familia Londono Silleteros. Y ya mi personal es Diego Londono Silletero. Perfecto. Entonces, Cuéntenos si uno va a su finca y quiere hacer recorrido con ustedes, ¿qué incluye ese recorrido? nosotros en la finca, entonces les vamos a contextualizar pues todo lo que les dije ahorita de lo que es el territorio. En ese caso también les hablamos de que nosotros vivimos en la vereda que se llama Barro Blanco, que la vereda Barro Blanco tiene ese nombre porque en la extensión de la vereda hay muchos lugares donde yo puedo encontrar arcilla con color blanco. Les hablamos que esa arcilla de color blanco mezclada con el estiércol del caballo, lo denominamos pues como cagajón. Al hacer la unión de esos dos materiales, sirvió para que mis bisabuelitos y abuelitos construyeran las casas. O sea, ellos hacían las paredes, que llaman para esa época las casas de tapia, utilizando esa mezcla de los dos materiales, barro blanco con el estiércol del caballo. Les hablamos de que en el espacio de la finca vivimos hoy en día pues toda la familia.
Ahí están mis papás pues como en la parte central de la finca y alrededor de ellos están las casas de nosotros los 8 hijos. Pero les decimos que en ese mismo espacio donde nosotros vivimos hoy en día, vivió nuestra tatarabuela que se llamaba Mónica, luego el tío, perdón, el bisabuelo Pedro, y luego le quedó a una tía el terreno cuando ellos dos fallecieron que se llamaba Inés y que mis papás le compraron a la tía Inés hace 50 años. Entonces hacemos como esa contextualización y ya les empezamos a contar ya toda la historia que yo les dije ahorita desde los tamíes. Les hablamos de porque ya se empezó pues a cultivar las flores. En la finca normalmente vamos a tener silletas exhibidas porque pues alguien que suba a Santa Elena y que de pronto sea de otro lugar no sabe qué es una silleta, entonces ahí la pueden ver físicamente. Ahí tenemos normalmente las casi 5 categorías. Les hablamos de los premios o galardones que hemos obtenido. Es que me faltó hablarles de los premios. Nosotros, como familia Londoño, hemos sido ganadores del desfile en 4 oportunidades, premio absoluto, que es el máximo galardón. Y este año Diego Londoño, quien les habla, fue ganador de la categoría emblemática. Este año hice una silleta que tenía como mensaje, el secreto está en respetar la diferencia, el camino es el diálogo. Y era la frase que tenía la silleta. Entonces, ¿qué quería expresar yo con esa frase de este año? Es que realmente nosotros hoy como país estamos demasiado polarizados, queremos imponer nuestro criterio político, a veces hasta en el fútbol, sin como respetar lo que la otra persona piensa. Entonces, la idea es que volvamos como a ese tema de conversar, dar nuestros puntos de vista, pero respetando el punto de vista de la otra persona y que realmente a través del diálogo podemos dirimir los conflictos y pues que realmente a veces hay personas hasta que se matan por unas bobadas, como decimos, entonces dialoguemos primero antes de tomar malas decisiones. Y ya por allá en el año 2009 fui ganador con una silleta que decía como frase, un niño que toca un instrumento jamás empuñará un arma. Pues en el 2009 fui ganador absoluto, este año ganador de la categoría emblemática y en el año 2018 también fui ganador de la categoría emblemática con una silleta que tenía como frase en paz, así queremos conocer el mundo. Pues digamos que mis silletas siempre han tenido una inspiración más hacia ese tema de el respeto por los demás, que la idea es que conversemos, que nos riamos, que disfrutemos, que conversemos y que dejemos ese tema de la violencia a un ladito. Entonces por ahí siempre me he encaminado yo en el tema de mis silletas, que siempre nosotros desde que empezamos a participar, cuando mis papás lo hacían con la silleta tradicional. Cuando nosotros ya recibimos el legado por parte de ellos, dijimos que íbamos a empezar a hacer silletas para competirle, para esa época eran los Ateortúas los más ganadores y ya hoy en día nosotros somos de las familias pues ya más reconocidas dentro del ámbito de la cultura silletera. Gracias a las silletas pues que hemos empezado a hacer desde hace más o menos 25 años hasta el día de hoy, como desde el 2000 más o menos empezamos a hacer silletas para competirle a las de la familia Tortuga que fueron de cierta manera como nuestros maestros. Háblenos un poco de la vereda Barro Blanco y un poco de Santa Elena. Obviamente, lo primero que uno piensa es la tradición silletera, pero ¿qué más podemos hacer allá? Santa Elena, digamos que es un territorio bastante extenso y que pertenece a 4 jurisdicciones. Entonces, digamos, de la ciudad de Medellín, que es, digamos, como la mayoría de las veredas, que son 11, somos Barro Blanco, la del Placer, Piedra Gorda, Mazo, Piedras Blancas, la que se llama Media Luna, el Llano, la que se llama El Plan y la parte central. Tiene 2 veredas que pertenecen perdón, a Envigado, que son Pantanillo y la que se llama Perico. Y tiene como varias que son de Guarne. Entonces, por ejemplo, Barro Blanco está dividida. La mitad le pertenece a Medellín, la otra mitad de Barro Blanco le pertenece a Guarne. Entonces, de Guarne son la mitad de Barro Blanco, la mitad de Piedras Blancas, una que se llama San Miguel, otra que se llama La Palma, El Porvenir y parte de San Ignacio.
Y Río Negro tiene la mitad de San Ignacio y una que se llama La Quiebra. Entonces, digamos, jurisdiccionalmente tenemos 4 municipios, pero digamos culturalmente somos pues el mismo territorio, Santa Elena. En Santa Elena están las fincas silleteras, que es donde nosotros pues como tal podemos contarle la historia de la cultura silletera. Está Parque Arví, que tiene la estación de llegada del Metrocable, y dentro de Parque Arví hay un parque recreativo que tiene Confama y otro que tiene Confenalco. Hay muchos, digamos, hostales, o algunos hoteles también de muy buena calidad, muchos restaurantes, hay varios lugares que son miradores. Digamos que Santa Elena tiene muchos lugares por visitar, podría decirse. Inclusive hace más o menos 8 días estuvimos en el edificio Plaza de la Libertad, varias personas que pertenecemos a la red de turismo, hablando de que Santa Elena es un lugar como un destino. Digamos, si alguien puede llegar a Santa Elena, creería que tiene actividades para hacer más o menos entre 3 y 4 días, visitando los miradores, visitando los parques que les acabé de escribir, Parque Arví, Confama, Confenalco, visitando los miradores, viniendo a las fincas silleteras, estando por ahí en los restaurantes. Entonces, digamos que Santa Elena ya tiene, digamos, como en el tema turístico, muchos, digamos que somos como pertenecientes a esa cadena del turismo. Tenemos la ventaja de que estamos muy cerquita de la ciudad. Para venir desde Medellín a Santa Elena, 45 minutos aproximadamente. Y tenemos el aeropuerto José María Córdoba, más o menos unos 20 minuticos, a 10 kilómetros de la parte central, y de Barro Blanco a 14 kilómetros. Entonces, digamos que Santa Elena, como les dije, es un lugar privilegiado porque estamos muy cerquita de todo y con muchos atractivos, pues realmente mucha tranquilidad, esa paz que se siente, las buenas energías que tiene el territorio. Sí, es que ustedes tienen muchas vías de acceso y, por ejemplo, uno, ahora el que no tiene carro, coge en la placita de Flores, ahí para los colectivos todo el día, ¿cierto? Y ahí se va loco uno para Santa Elena. En Santa Elena se puede llegar a través de Parque Arví, pues o sea, con el Metrocable hasta Parque Arví. Y en Parque Arví llegan busetas que te pueden traer a varias veredas. En la Placita de Flores hay servicio de busetas más o menos cada media hora para cada una de las veredas. Entonces, para Barro Blanco, desde más o menos las 6 de la mañana, hay buseta en horas de la mañana, cada horita más o menos. Y por la tarde sí están llegando cada media hora, desde la 1 de la tarde, 1:30, 2, van saliendo desde la Placita de Flores. Y uno toma, pues en este caso, si quisieran venir a la finca de nosotros, la de Barro Blanco. Ahí el que quiere ir por ejemplo, a la finca que se llama La Alquería, que es en el Plan, entonces tomaría la buseta que va para la vereda del Plan. Entonces, dependiendo del lugar donde uno quiera visitar, hay disponibilidad de busetas entre 1 hora o cada media hora, dependiendo del momento del día. Entonces es fácil llegar, se puede llegar pues por la vía Las Palmas, entrando por las veredas Perico Pantanillo, se puede subir por la vía Medellín por Buenos Aires hacia el aeropuerto, por la autopista Medellín-Bogotá, ingreso por la vereda Piedras Blancas. Entonces digamos que si uno quiere llegar al territorio, hay muchos lugares, muchas formas de accesar al territorio, tiene muchas posibilidades. Y por medio de vías pavimentadas también se comunican con Guarne Río Negro, ¿cierto? Sí, digamos que Barro Blanco tiene para llegar a Guarne la vía que sale por Parque Arví, y hacia Río Negro la vía pues normal que se coge desde Medellín por Ayacucho, pasa por la parte principal y llega al aeropuerto. Desde el Parque de Santa Elena al aeropuerto son 10 kilómetros, y a la ciudad pues de Río Negro son como más o menos unos 25. Si uno quisiera ir pues ya como tal a la ciudad de Río Negro, porque ya hoy en día es una ciudad, está muy, muy construida ya Río Negro como tal. Si es que ustedes están en medio de Medellín, del Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás. Les queda todo Exactamente. cerquita, Guarne, Retiro, La Ceja. Estamos muy cerquita. Inclusive, por ejemplo, si hay agencias de turismo que están interesadas en venir a Santa Elena, pueden hacer como una ruta pasando por una finca silletera, y algunas, por ejemplo, siguen para
el Retiro, a lo que llamamos pues el pueblito de Retiro, al Tequendamita. A veces, por ejemplo, suben a las fincas y de acá se van para Guatapé. Entonces, digamos que se pueden hacer rutas, digamos, con mucha facilidad, teniendo, por ejemplo, como llegada inicialmente, por ejemplo, a una finca silletera. Inclusive por ahí estoy con unos compañeritos que estuvimos hace más o menos un mesecito en reconocernos allá, que don Gustavo también estuvo allá presente, ¿cierto? Sí, allá Creando una estuvimos ruta. en el Parque Arví. Entonces, la idea es enlazar una ruta que inicie en Envigado, ahí pues en el parque, como con el tema gastronómico de la morcilla, la empanada, ir a la plaza, que pues realmente es una plaza demasiado bonita, como la reconstruyeron, quedó hermosísima, subir al parque y venir acá a la finca de nosotros, luego ir a un lugar que se conoce acá como el Ecotel El Nigüito. Ahí pernotarían las personas, pasarían la noche, harían una caminada en el territorio de Santa Elena, que también hay varios lugares donde se puede caminar, hay varios senderos, y luego ir al parque de Guarne y luego pasar a unas actividades en unas fincas de Guarne donde hacen algo de bienestar con plantas y eso. Entonces, digamos que se pueden crear rutas incluyendo al territorio de Santa Elena, porque como estamos tan cerquita de todo, entonces se puede enlazar con cualquiera de estos otros municipios del oriente, Guarne, digamos, La Ceja, El Retiro, hasta el mismo Carmen de Iural, Guatapé. Entonces, digamos que hay como esa posibilidad que le interese el tema turístico y hacer rutas que nos incluyan a Santa Elena también, y especialmente a las fincas silleteras. Sí, porque los silleteros son el epicentro, son la atracción principal de todo lo que hemos hablado. Y lo que sí, ahí nos podemos articular con Guarne, con El Retiro, con Río Negro, con La Ceja, que son todos municipios muy cercanos a menos de 1 hora de distancia. Es correcto, entonces digamos que se puede disfrutar de todo este paisaje que hay en el territorio y pues todo el oriente antioqueño que realmente es bellísimo. Somos privilegiados de vivir en estas montañas, la verdad. En esta tierra bendita. Bueno, ¿alguien más nos quiere comentar alguna impresión? ¿Le desea preguntar algo a don Diego? A ver, ¿qué más les cuento antes de que se me olviden? Nosotros los silleteros, entonces, hemos estado pues en los desfiles habituales de la ciudad de Medellín. Y cuando alguien es ganador en alguna de las categorías, entonces cuando hay representaciones a otras ciudades o a otros países, a esos ganadores son los que tienen como primero en cuenta. Entonces, de la familia nuestra, mi mamá, por ejemplo, tuvo el honor de ir en el año 2003 a Estados Unidos junto con mi hermano Mauricio a hacer un homenaje a las personas que fallecieron cuando fueron derrumbadas las Torres Gemelas. Entonces, para ese 2003 viajaron 27 silleteros y a las familias que tuvieron personitas que fallecieron en esas torres porque trabajaban ahí en las oficinas, mi mamá, Mauricio y otros 25 silleteros les hicieron un homenaje, o sea, hicieron una silleta y en el momento de llegar ahí donde cayeron las Torres Gemelas, a cada una de esas familias de los colombianos les entregaron una silleta. Entonces, dice mi mamá que realmente fue algo muy bonito porque esas personas eran pues llorando de la, pues, ¿cómo se dice? De la alegría de que les reconocieran pues, en este caso la cultura silletera pues como ese homenaje pues tan especial a esos seres fallecidos. Mi mamá el siguiente año viajó a Italia a hacerle un homenaje a don Fernando Botero, que en Italia, él en un pueblito de Italia que se llamaba, o se llama pues Pietrasanta, él hacía las obras de arte, o sea, construía las esculturas y también pintaba allá. Entonces viajaron 15 silleteros y dentro de esos 15 estuvo mi mamá haciendo pues como ese reconocimiento a don Fernando Botero. Me dice o cuenta mi mamá que don Fernando Botero en vida era una persona demasiado sencilla, los atendió como reyes. Mi mamá aquí siempre toma los alimentos, lo que llamamos la sobremesa, con agua de panela y allá don Fernando Botero les ponía a cada uno una botella de vino. Entonces para mi mamá eso es una cosa súper especial. Felipe, mi hermano, ganó en el 2021 la categoría, en este caso artística, hizo la figura de una chiva o carro escalera y al siguiente año estuvo 2 veces en España. Estuvo por allá en enero del 2022 en la feria de Fitur haciendo una silleta
con la marca, pues en este caso ProColombia, como vendiendo la marca País Colombia, e hizo una silleta pues alusiva a nuestro país. Y luego cuando inauguraron la película de Encanto en España, desde la Embajada de Colombia en España lo invitaron desde Disney e hizo una silleta alusiva a la película Encanto. Mauricio, mi otro hermano, estuvo en Barcelona haciendo un intercambio cultural entre la ciudad de Medellín y Barcelona. Entonces, Mauricio fue invitado como silletero dentro de ese intercambio cultural. Y Diego Londoño, cuando fue ganador, tuve el honor de ir a Chinchina Caldas. Este año estuve en Cali, estuve este lunes pasado en el desfile de mitos y leyendas con la silleta de La Llorona. Y espero que el próximo año, Dios mediante, me inviten a una salida internacional. Esperemos que sí. Vamos a cruzar los dedos a ver si por primera vez algo internacionalmente como cultura silletera. Vamos a ponerle toda la buena energía a ver si Dios mediante me premia con esa salida a otro país a representar nuestra cultura. Diego, felicitaciones. Todo esto que nos estás contando, que ustedes han sido representación paisa fuera de Colombia internacional. Felicitaciones por todos esos premios, por todo, por llevar, y agradecimientos por llevar esta cultura fuera del país. Me emocionó mucho cuando contaste lo de las Torres Gemelas, porque imaginé a todos estos colombianos allá que tuvieron sus pérdidas y tu mamá, los que fueron, todos los silleteros que fueron, me imagino que eso fue un momento súper, súper emotivo. Muchas gracias por compartir toda No, esta experiencia. no, gracias a todos ustedes por estar acá escuchando nuestra historia. La verdad que, como les decía ahorita, para mí esto es un motivo de demasiado orgullo. Y la idea es pues que nosotros como habitantes del territorio de Antioquia nos sintamos orgullosos de que existe esta cultura. Es como mostrar que realmente la ciudad de Medellín y en general pues los países somos echados para adelante y que venimos de todas esas personitas por allá que fueron nuestros bisabuelos, abuelos, todas esas primeras generaciones que construyeron en una topografía tan difícil como ha sido Antioquia, tantas cosas y tener hoy en día realmente la ciudad de Medellín y en general el área metropolitana, digamos, como un espacio que es orgullo de los colombianos, pues que muchos, digamos, por ahí así como va, sin que nadie nos escuche, que nos tienen envidia, que realmente sigamos para adelante construyendo cosas bonitas, que sigamos siendo resilientes y a seguir siendo lo que somos, personas honestas, trabajadoras, que no le negamos una sonrisa a nadie, me llaman Diego Sonrisas. Entonces eso es lo que tenemos que seguir mostrando de nuestra ciudad, de Antioquia y de Colombia realmente. Ese es el llamado que les hago a todos los que nos estén viendo en este momento y que nos van a Perfecto, ver ustedes son por grandes tema televisivo. embajadores de este patrimonio. Lina María Totalmente. Londoño levantó la mano. Sí, muy buenas noches para todos y todas. Por aquí emocionadísima de toda esta cultura y tradición silletera. Prima, en primer grado de acá de Diego Londoño, mi mamá Ana Beiba, hermana de la tía Blanca, mamá, pues hermana mayor de los hijos mayores, pues de todas estas, nuestros ancestros por parte de Séfora y Pedro Luis. Sí, la verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a toda esta tradición, esta cultura y doy gracias a Dios que la verdad, como inició con un número pequeño de pioneros, ya ahora contemos con más de 400 silleteros y creciendo aún más, que ya es patrimonio internacional. Eh, sí quisiera ampliar mi conocimiento desde toda esta historia y tradición. ¿Cómo nació o se desarrolló estos emprendimientos con las fincas silleteras? Porque antes, antiguamente, eh, las personas subían y les decimos la víspera previa al desfile silleteros y ellos llegaban, primo, para que me compartas ahí, nos compartas esa parte, Mm, que
anteriormente llegaban era directamente a las casas. Entonces ya los ganadores absolutos ya se empezaban a reconocer y todos esos turistas llegaban directamente a las casas y se sentaban a compartir todos los detalles de la elaboración de la silleta que sacaban ese año. Entonces ya turísticamente, y me alegra mucho por todos estos emprendimientos de las fincas silleteras, cómo se dieron, o sea, cómo se formó todo esto que ha venido creciendo y es muy favorable y un punto muy a valorar que ya no es solo por esa fecha que se mueve, que Santa Elena eh, tiene su atractivo, sino que es durante todo el año y, y eso hace también más fortalecer todo este tema de los silleteros y de esta Mm, tradición. Pues eso es lo hola, que quisiera como ampliar en mi historia de esta bueno, a cultura. ver, ¿cómo lo visualizo yo? Gracias, Lina, por tu participación. Qué honor tenerte por acá, prima. Felicitaciones, primo. Un Muchas fuerte gracias. abrazo y la verdad, muy orgullosa de la familia. Mi mamá se llama Ana Beiba, les comparto a todos, también desde pionera y esto ha crecido de una manera muy, muy de admirar. Bueno, para todos, Bueno, buenas noches. les comentaba ahorita dentro de la charla que cuando nosotros éramos niños, los que participaban y ganaban para esa época eran los de la familia Tortuga, eran como los más reconocidos. Entonces, cuando mis papás llegaban del desfile con las chocolatinas, el cocorico y las cortecitas de tela, los fogoncitos, etcétera. Otra cosa que nosotros les preguntamos, ¿y quiénes ganaron? Entonces mis papás nos respondían los mismos. ¿Y quién eran los mismos? Los ateortúas. Por allá, como les dije yo, más o menos desde el año 2000, nosotros, los hijos pues, de mis padres, empezamos a hacer silletas ya de las categorías emblemáticas y artísticas, que son las silletas, digamos, que más llaman la atención, porque son, digamos, las que por su creatividad son más complejas de hacer. Y para esa época, normalmente las personas que subían al territorio eran básicamente en la víspera del desfile, el día previo. La noche, para ese tiempo la llamaban la noche silletera. ¿Qué observamos nosotros cuando empezamos a hacer esas silletas de emblemáticas y artísticas que a la finca, o sea, a Barro Blanco, que digamos es de las veredas más alejadas de la parte principal, empezaron a llegar personas a querer ver cómo eran nuestras silletas, cómo las estábamos elaborando? Vimos la posibilidad de que al llegar esas personas y nosotros ponernos a conversar con esas personas estaban dispuestas a dejar, digamos, un reconocimiento económico. Y empezamos a crearnos dentro de la finca, digamos, como ciertos atractivos. Entonces, por allá, alrededor de unos 17 años, empezamos a mostrar lo que yo les he conversado a ustedes a través de una representación teatral. Entonces nosotros hacíamos como los personajes de nuestros bisabuelos, de cómo era una cotidianidad antes de irse un día viernes a vender las flores a Medellín. Eso le empezó a gustar mucho a la gente, entonces vimos que eso lo podíamos no hacer solamente la noche previa, o el día previo, sino que lo podíamos hacer más o menos con una semana de anticipación. Luego vimos que muchas personas por la ciudad de Medellín estarse convirtiendo en un epicentro turístico de Colombia, que muchas personas estaban llegando a eventos como Inés Moda o Colombia Moda, entonces estaban mucho tiempo previo antes en la ciudad y vimos que esto lo podíamos hacer desde más o menos el 20 de julio. Entonces digamos que empezamos a extender como el tiempo de atención a los visitantes que llegaban a la ciudad. Entonces, digamos que esos visitantes no se podían quedar hasta el día del desfile, entonces los podían traer desde el 20 de julio, por ejemplo. Entonces vimos que se podía extender como el tiempo de atención y tener, digamos, ya más logística. Empezamos
hacerle cosas a la finca, conseguir algunas carpas, a poner algunos, digamos, como especie de banquitas para que esas personas se pudieran sentar y darles una, digamos, mejor atención cada vez más. Por ejemplo, este año, dentro de las cosas que tenemos en la finca, a través de un audio ponemos a las personas a que entiendan el tema del recorrido histórico que ha tenido el territorio. Entonces tenemos un espacio donde en unas mesitas ponemos escenas como si fueran una especie de pesebre, desde donde era la época de los tamíes, la evolución cuando llegaron los españoles, cuando esos españoles empezaron a utilizar la silla para cargar personas, luego esa silla se transformó en lo que llamamos la silleta para cargar flores. Entonces a través de un audio se le colocan unas canciones que son muy pegajosas, entonces digamos que se volvió como algo interactivo y realmente eso ha sido un éxito para nosotros este año, poder poner a esas personas a que interactúen con nosotros. Y también este año, por ejemplo, pusimos a que las personas que nos visitaran hicieran el papel de como si fueran silleteros y que ellos cargando una silleta de las diferentes categorías le contaran al resto de los compañeros que vinieron con ellos, digamos qué categoría de silleta es, qué representa o cuáles son las características mejor de cada una de esas silletas. Entonces esa otra cosa que se vuelve interactiva para la gente, entonces hace que se amañen, digamos, en la finca, ya ponemos musiquita, ponemos venta de cervecita, venta de fritos, personas vendiendo artesanías. Entonces, digamos que en Feria de Flores, que es más o menos desde el 20 de julio, hay una atención donde la gente que llega a Santa Elena, hay personas que quieren mucho el tema cultural, entonces van a estar más pendientes de las actividades culturales. Y hay otras personas que vienen literalmente a rumbear, entonces también hay un espacito donde se les pone musiquita y al que le gusta azotar baldosa, como dicen por ahí, lo puede hacer. Entonces, digamos que vimos que haciendo una buena atención a las personas que nos visitaban, esas personas estaban dispuestas a pagar un dinero por esa buena atención. Entonces ahí es cuando se forman lo que llamamos las fincas silleteras. Y vimos que muchas personas a la ciudad de Medellín estaban llegando no solamente para Feria de Flores, sino en cualquier época del año, y ya decidimos atender ya a través más como de agencias turísticas, que vienen muchas personas de otros países y nos traen esas agencias personas a las diferentes fincas que estamos en el territorio. Entonces, digamos, cuando es Feria de Flores, yo creería que a Santa Elena la derrama económica pues es muy buena porque realmente las fincas silleteras somos como el gancho para que muchas personas del territorio puedan conseguirse algún ingreso económico. Los transportadores, los hostales, los glamping, los restaurantes y muchas personas de las diferentes veredas que son familiares de nosotros colaboran con la parte logística para el tema de hacer los alimentos para que esas personas puedan pues comerse un almuercito, un desayuno. Muchas personas venden artesanías, inclusive por ejemplo la vereda Barro Blanco, que es donde nosotros estamos. Si uno cuenta la cantidad de negocios que hay en la semana pues, de Feria de Flores, que son más o menos 10 días, creería yo que hay alrededor de unos 200 personas que están fuera de la finca vendiendo cositas en un lapso de un recorrido de unos 2 kilómetros más o menos, donde esas personas de cierta manera reciben un ingreso económico y digamos que nosotros somos como el gancho para que haya una buena derrama económica en Santa Elena en general. Digamos que desde hace más o menos unos 20 años hacia acá, este territorio se ha ido desarrollando más turísticamente y fue pues realmente a través del gancho de la cultura silletera que se ha logrado. Otra cosa importante que se me olvida decir es que gracias a los medios de comunicación, nosotros, digamos, cuando empezamos a hacer esas silletas que les dije que son de muy buena calidad estéticamente, con buenos mensajes en cuanto al contenido de los mensajes, digamos que coincidió con el tema de los medios de comunicación. Pues por allá, por el año 2000, 2005, Teleantioquia empezó a venir a la finca de nosotros en ese momento. Acá se hacían varios programas previos al desfile, lo llamaban ellos para esa época Atardecer Silletero.
y eso nos empezó a dar reconocimiento. Y ya cuando cualquier medio de comunicación llega, entonces normalmente yo soy el que les doy las entrevistas, entonces es eso de que cuando un medio de comunicación te entrevista, realmente eso se va volviendo como exponencial y hace que normalmente pues lo que es el reconocimiento de nosotros vaya como en expansión. Y al mismo tiempo el tema de las mismas redes sociales pues también hace que no solamente pues a través de un medio de comunicación a nivel local, sino que ya las redes sociales, la social media se ve en cualquier lugar del mundo. Entonces digamos que ya se ve como más globalizado el conocimiento de muchas personas en otros países de que nosotros existimos como cultura silletera. Es otra cosa muy positiva que nos ha permitido el tema, digamos, de la tecnología. Muy bien, entonces, según eso, ya usted nos dice que hay más o menos cerca de 200 negocios que están dentro de la Feria de las Flores en territorio de Santa Elena. Solamente en Barro Blanco. Por Solo en ejemplo, Barrio Blanco. en otras veredas también hay pues familias bastante reconocidas. Entonces digamos que Santa Elena para Feria de Flores tiene demasiada dinámica, pues con mucha derrama económica, gracias a Dios. Este año, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta que el tema de acá se hacen unos eventos previos, que es el Festival de Sancochos, y este año se desbordó, o sea, realmente al Festival de Sancocho se esperaban por ahí 11.000 personas y creo que llegaron alrededor de 27.000, entonces fue tanta la difusión que tuvo ese Festival de Sancochos que se salió de las manos, pues porque realmente Santa Elena tiene un imán, imagínense, tanta gente venir a comerse un sancochito al territorio, entonces sí, realmente Santa Elena pues para Feria de Flores tiene muy buena derrama económica pues a nivel general en todas las veredas. Ahora que nos habla de sancocho, ¿cuál es la gastronomía más tradicional de Santa Elena? Bueno, por acá siempre ha sido su majestad los frijoles, pero los frijoles con coles. Pues cuando nosotros éramos niños, literalmente desayunábamos, almorzábamos y la comida era frijoles con coles. Y para el otro día quedaba para hacer otra vez el calentado del desayuno. Entonces digamos que ha sido mucho de los frijoles con coles, la mazamorra, el sancocho. Por ejemplo, mi mamá también hace, cuando son días especiales, a mi papá le gusta mucho el mondongo, entonces también hace mondongo. Cuando a uno le preguntan que si uno sí puede con la silleta y que usted con qué se alimenta, literalmente es eso, comer bastante frijoles con coles, chicharrón, el sancocho, el mondonguito, es eso lo que literalmente comemos los paisas. Pero entonces sí ha sido más hacia los frijoles, no de la bandeja paisa que son como con plátano u otras cositas, sino más hacia las coles, digamos que esa es la comida típica de Santa Elena. Para esta época de sembrina, entonces cuando éramos niños se hacía la natilla de maíz. Hoy en día, pues por el tema de que ya no hay tanto tiempo como antes, digamos que ya la vida exige como más actividades, entonces se hace en la paila grande, inclusive el sábado pasado hicimos natilla pues a nivel de la familia y la hicimos y salieron alrededor de que como 50 platas de natilla, entonces ahí entre mis hermanitos y yo la batimos y es muy agradable realmente y buñuelitos, los dulces, el dulce de papaya con tomate de árbol, eso todo es la gastronomía para esta época, por ejemplo. Para la época de mis papás el traguito que tomaban era la tapetusa y ya hoy en día pues sí estamos tomando el del aguardientico antioqueño, pero a mis papás sí les tocó esos traguitos más, ¿cómo se dice? Más artesanales. Inclusive como estamos tan cerquita a Guarne, hasta este territorio de Guarne venía un señor en un caballo blanco, lo recuerdo cuando era niño, que le decían Miguel H. y él era el que surtía las tiendas de la tapetusa. Inclusive pues en Guarne todavía existe mucho como ese tema de la tapetusa, que es algo también patrimonial. No sé si ustedes ya le hayan hecho el homenaje a la tapetusa. De pronto en estos días que hicieron el programa con Warner, me imagino que ahí hablaron de ese tema. Sí, claro, hablamos de la tapetusa de Guarde, que es reconocida a nivel, yo diría que a nivel nacional, y hay una propiamente que es Ánimas Benditas, que fue la que participó del programa y nos hablaba Programa. de cómo se hacía esa tapetusa y de dónde la distribuía. Es realmente buena, yo la he probado y es realmente buena. Y Sí, con eso. todo esto que nos está hablando del sancocho, de los frijoles, de todo esto, ya mi esposa me está haciendo señas para que vayamos a Santa Elena.
Ya saben que por acá cordialmente invitados, siempre van a ser bienvenidos. Como digo yo por ahí en una frasecita cada vez que hago un videito, que bienvenidos siempre a nuestro hogar, porque realmente acá cuando alguien viene, vienes a visitarnos a la casa propiamente. Aquí estamos en la atención en nuestras propias casas, literalmente. Maravilloso, maravilloso, don Diego, su programa, su presentación. De verdad que siempre ese programa lo evocan a uno a la niñez. Yo también, pues me hizo usted recordar los tiempos que comíamos frijoles con coles y sidras. Eso era una delicia. Y el Literalmente, chicharrón, entonces, pues, sí. de No las faltaba el sidras se frijol. le mezclaban a los frijoles y también acá en Santa Elena se cultivaban las vitorias. No sé si ustedes Oiga, les sí, tocaron las vitorias. Cuando dulce eran niñas, o sea, Victoria. pues pequeñitas, hacían sopita de Vitoria, pero cuando eran grandes, que se endurecían, se hacía el tradicional dulce de El Vitoria. dulce, Eso sí señor, ustedes es- son de verdad que es recuerdos muy lindos y usted está pues haciendo un programa espectacular, lo felicito. No, gracias a ustedes por la invitación, por darme la oportunidad. Estoy supremamente contento. Sí, qué rico. La verdad que Bueno, súper escuchar feliz pues todo de eso poder de participar. los billeteros, de su tradición, de tanto tiempo pues que llevan con ese evento tan hermoso, tan maravilloso. Los felicito a Mm. todos. Ah, y otra cosa que me falta decirle, la tradicional mazamorra pilada. O sea, mi Más amor papá a Pilar. Nosotros lo hacíamos más o muy bien. menos, cada mesa más o menos hace mazamorra pilada y hay una tía que nos trae cada 8 días que ella pila y pues vende así como la mazamorra original, que es la buena, la pilada. La No, verdad que maravilloso. Hay está que ir a Santa deliciosa. Elena pues a comer todo eso. Ya A saben que comer por acá les frijoles con coles y esperamos, Dios mazamorra. mediante. Por acá les esperamos. Me dicen con tiempo para decirle a mi mamá que haga la Claro que sí, presentación. Dios allá mediante. estaremos. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias. De verdad que ha A estado muy usted por agradable la participar. conversación. No, No, y gracias. definitivamente quedamos todos antojados, por Dios bendito, de unos Gracias. frijoles con coles. Yo no escuchaba frijoles con coles desde que era niña, que también mi mamá no lo hacía, nunca jamás. O sea, desde niña no volví a comer frijoles con coles. Con Victoria, eso sí, nunca. El dulce Victoria, sí. De Dulce sidra, y como dijo sí. Liliana, no. Pero hay que ir por allá, Gustavo, Liliana. Tenemos que ir para disfrutar todas esas delicias. Ya saben que por acá los esperamos. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto, por ahí estaremos. Bueno, ¿alguien más quiere compartir alguna experiencia, preguntar algo? No, William, ¿desea darnos algún aporte? Carlos, ¿estás conectado? Carlos Valle, cuéntame a ver si estás por ahí presente. Don Diego, hola, ¿cómo estás? Hola, Felicitaciones, Carlos. mijo. Un gusto saludarte. ¿Cómo vas? Mijo, más que un placer no solo saludarlo, sino escucharlo, mano, y esa risa tan inconfundible suya. No, Dios te pague por las palabras, Carlos. No, hace ocho Oiga, días también realmente tu programa estuvo genial. Uf, que sí tienes una cantidad de cosas que realmente uno también las desconoce. Entonces es como ir Diego, conociendo todo lo que Die- hacen todos ustedes y va enriqueciendo nuestro conocimiento. De eso se trata, de Diego que estas mencionaba cosas, algo. Diego, usted mencionaba algo antes de que, para interrumpirlo antes de que se vaya, los frijoles con coles y sidra, pero recuerde que en el oriente no le dicen sidra, whiskylas. las whiskylas, también, es que mejor dicho, Ah, todas esas y- cosas son súper nutritivas. Por eso los ancestros de nosotros que comían tantas cosas naturales vivían tanto tiempo, porque realmente esas comidas naturales sin químicos, sin preservativos, son los que lo mantienen a uno rozagante. claro, no, Diego, y tenemos que resaltar justo eso, que por ejemplo lo tradicional de Antioquia son los frijoles. La bandeja paisa fue un invento comercial aproximadamente de los años 70 al 80, pero la bandeja paisa, uno nunca cuando pequeño ni en ningún pueblo decía, no, es que hoy vamos a hacer bandeja paisa, no. Eran los frijoles tradicionales, hermano, con sidras o con coles o con el Ole, platanito menudo o incluso los eso. frijoles con garra. ¿Sí me entiende? Pero Sí, y si no había, por ejemplo, carne o la garrita, bueno, podía haber ahí sí, podía haber el choricito o cualquier cosa, pero no necesariamente como tenemos la bandeja paisa, eso es algo comercial y no es el plato típico de Antioquia. Mucha gente dice, no, es un plato típico comercial.
pero cuando yo me voy a la tierra, a lo como crecimos, a cómo vivíamos, por ejemplo, y yo lo estaba hablando hace incluso 55 años o incluso 50 años, con todo, en fin, y hablando hasta por mi abuelita que vivió hasta casi los 98 años, y por ejemplo, ella decía, ¿cuál bandeja paisa? Ni que 8 cuartos. O sea, los frijoles, como fueran los frijoles. No, y aquí era muy tradicional en Santa Elena, era que cuando hacían pues las marranadas, pues que era matar marranos y vender las carnes, muchas personas compraban lo que llamaban la empella, que era literalmente la grasa, La y grasa, eso la se manteca, fritaba de en ahí se acaba. pedacitos. Ujú. Y mis abuelitas, por ejemplo, cogían la empella, pues se tostaba y quedaba grasa en el fondo, pues digamos, de la paila, y esa grasa se la aplicaban a la olla donde hacían las coles, que eran más coles que frijoles realmente. Ajá. Y con razón Entonces, ustedes cargan toda esa silleta tan pesada. Lo que pasa es que usted estaba hablando ahora de una dieta explosiva. Mazamorra, literalmente eso. frijoles con clones, Ahí sí le mondongo. toca dormir a uno solito porque pobre Mejor a la compañera. esa silleta de yoga con propulsión a chorro, Ahí ponemos el turbo a funcionar cuando cargamos la silleta. más o menos. Porque Carlitos, está Dios te medio bendiga, muchas explosivo. gracias. Igualmente, mijo. Me alegra mucho escucharlo y muy interesante, ¿verdad? También todo lo que comentabas y todo esto de tradiciones paisas, hermano, que bueno que la gente que está escuchando, vean que una cosa son las costumbres y tradiciones de ahora, otra de verdad las de antaño, porque uno cuando habla de las de antaño, si nos vamos, por ejemplo, poner a hablar de arepas, entonces hablaríamos hasta de la panocha, como yo hablaba la semana pasada, o por ejemplo, mira que hoy Exactamente. mencionas la empella. ¿Te acuerdas, por ejemplo, para hacer la morcilla, los famosos entresijos? Que eso Entre sabía de hijos, una manera lo normal la morcilla, pero cuando tiene de verdad lo de la abuela, el secreto del entresijo, que el entresijo lo sofreían primero, que le sacaban la grasa, que después ahí sí se la echaban, que quedaba como el gordito. Uy, no me joda. eso sí, esas no son palabras mayores como dicen por ahí. No, ¿y sabe qué hice esta semana, mano? Una natilla de maíz para ver con una familia. ¿Y sabe qué me dio por hacer? Los famosos buñuelos de maíz, que ya no existen, hermano, y que ¿dónde consigue uno buñuelos de maíz? Y mucha Sí, es gente dice, que, pero hasta abuelas, y es que eso se hace de mamá. Claro, si era el reducto que queda después de sacar la fécula. la Con esa fécula. harina se sacaba, se hacían los buñuelos, uno no los hacía que harina, ni compraba que harina, que su maíz buñuelo, nada, eso era con la harina del mismo maíz que Eso hacíamos los eran buñuelos. cosas, lo que yo te decía ahorita, que cosas naturales que realmente, pues para la salud, Ajá, mucho más conveniente. Pues por eso todos esos claro, abuelitos de nosotros eran tan finos, tan guerreros, tan, mejor dicho, no se le quitaban a nada. así es mi. Bueno, Dios te pague, Carlitos, por la participación. Ya saben que por acá en Santa Elena siempre bienvenidos todos. Gracias, mijo. Por pues, San Sebastián de Palmitas, igual bienvenidos cuando quieran ir allá a hacer algo tradicional bien bueno, así sea las variedades de arepa o tipos de arepa, los buñuelitos de maíz que me quedan toda esta semana después de haber hecho casi 200 y aún sigo antojado. Y nos antoja a nosotros. Ya Ya, tenemos que ir por un lado San Sebastián de Palmitas y por otro lado todos que Santa Elena. no, no, Así es. Nos se, antojaron a se junta, todos. se junta el hambre y la necesidad y antojamos a medio mundo. Sí, exactamente. Iba a hacer un recorrido largo por San Cristóbal, San Pedro, salimos a Bello, Guarne, para llegar a Santa Elena. Claro. Bueno, de eso se trata este programa. Este programa es resaltar todas las tradiciones patrimoniales de Colombia, de los pueblos de Colombia. Este es el programa ya número 115 y están todos cordialmente invitados a exponer sobre sus tradiciones, sus costumbres, todos los atractivos patrimoniales de cualquier lugar de Colombia, porque para esto esto es una ventana y un espacio que sacamos para eso, para preservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Entonces, todos los que quieran hablar de su territorio son siempre bienvenidos. Y este es el último programa del año. Ya iniciamos nuevamente el miércoles 14 de enero. Ya para terminar, si alguien más desea hacer alguna otra pregunta, bien bueno. Bueno, entonces damos ya finalizar el programa
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Don Diego, un placer tenerlo acá, realmente con toda una historia silletera bastante buena, y nos transportó hasta el tiempo de los tamíes y la forma como los indígenas en su momento transportaban la mercancía. Luego nos habló de la llegada de los españoles, de la formación de la silleta, de la esclavitud, que luego se convirtió en un oficio, y todo lo que hoy conocemos como el desfile de los silleteros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como les dije por acá, van a ser bienvenidos. Una feliz Listo. noche para todos y que tengan una feliz Navidad y que este año 2026 sea cargado de muchas bendiciones para todos y ya saben que por acá los esperamos con una sonrisa. Claro que sí. Para ustedes también feliz Navidad, don Diego. Bueno, muchas gracias. Dios les Belleza pague. programa y nos veremos en una próxima. Muchas gracias, feliz noche para todos y feliz Navidad también. Bueno, feliz noche, feliz Navidad para todos. Nos vemos el año entrante en este programa, Las Voces del Patrimonio. Bendecida luego. Navidad y buenas noches. Dios les Hasta luego. bendiga. Luego.